Que la presencia, el fuego de Dios estaba en ese lugar y sigue estando en ese lugar. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta hora? Gloria a Dios. Puedes sentarse. Ah, ya sentado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos gozamos grandemente en esta mañana, en esta tarde ya. No, todavía sí, ya tarde. Wow. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Dios santo? Que hace que iniciamos y ya se va a terminar. No puedo creerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que está pasando. Hoy quiero hablar. Ya lo saludé, no voy a volver a saludar porque me vuelvo cansón. Ya le dije feliz día al Padre, no le voy a decir. Pero yo le comenté así a grandes rasgos que ayer tuvimos un pequeño disgusto con mi esposa, no por cosas graves, sino por lo mismo. ¿Sí? Y yo tenía una lucha, como siempre le digo, siempre que voy a llevar un mensaje, yo tengo una lucha, porque hay cosas que uno no quiere hablar en la iglesia, hay cosas que uno no quiere decir, pero que a veces el Espíritu Santo dice que con la pequeña altercado, diferencia que tengo con mi esposa, pues se puede decir que el Señor me confirmó la palabra, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no entendemos que el Señor nos está llamando a su obra. Muchas veces nosotros no entendemos que el Señor quiere llamar la atención de nosotros de una u otra manera. No lo entendemos. Y en verdad que mientras nosotros no entendamos que Dios está tratando por todos los medios de llamar la atención de nosotros, como que haciéndolo así, sí, tú, sí, como que señalándonos de alguna manera, yo estoy tratando de llamar la atención tuya, y nosotros no entendemos, entonces Dios coloca algo, ¿sí? Dios coloca a alguien para que de una u otra manera nosotros prestemos atención. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde, de cierta clase de cristianos que hoy en día existen en la iglesia. Entonces, yo quiero hablar de esto y tú te vas a identificar con uno de estos que vamos a hablar en esta mañana, en esta tarde, ¿sí? Clases de cristianos que existen hoy en día en la iglesia, porque hay diferentes clases de cristianos. Pero yo quiero que me acompañen, antes de todo, al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Uy, eso lo veo más rápido que yo. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Si podemos ponernos en pie por reverencia a la palabra, sería tremendo. La palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice la palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿De dónde? De mi boca. Gloria a Dios. Señor y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tú bendigas tu palabra, Señor, que nos hable, Padre. Yo soy el primero que necesito tu palabra. Yo soy el primero, bendito Dios, que necesito escuchar tu voz. Padre, yo estoy dispuesto, Señor, a recibir la exhortación que tú traes hoy para mi vida, Dios. Señor, ayúdame y enséñame, Padre Santo, a caminar como tú quieres que camine, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, que tú vas a hablar, bendito Dios, por medio de mi boca, Señor, llegue y cumpla con el propósito con el cual tú la envías, Padre Santo, y que sea de beneficio para la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. La iglesia de Cristo dice amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Algo que me impacta de lo que acabamos de leer, si ustedes se han dado cuenta y lo captaron, es que el Señor dice yo conozco. ¿Sí se dan cuenta? ¿En qué podemos decir que está en pasado, en presente o en futuro? ¿Quién quiere decirme? Presente. Está en presente, ¿cierto? O sea que el Señor nos está diciendo en este momento, yo te conozco. Yo sé quién eres tú. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Yo conozco, pero ¿qué es lo que el Señor dice? Tus obras.
Yo sé quién eres tú, el Señor. En pocas palabras, el Señor me está diciendo, ¿sabes qué? Tú no te me escapas a mí. Porque yo te conozco a ti. Yo sé quién eres de los pies de la cabeza. De los pies de la cabeza. Wow, de los pies de la cabeza. Sí, es una nueva palabra del diccionario bíblico ilustrado. Yo te conozco desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. El Señor sabe si tus pies tienen murecitos o no tienen murecitos. Así de sencillo. No, sí, es verdad. El Señor conoce absolutamente todo de nosotros. En una oportunidad, escuche bien, un joven le preguntó a su maestro y le dice, ¿qué se necesita, maestro, para hacer un edificio? A lo que el maestro le respondió, primero hay que saber qué es un edificio. Y yo le voy a hacer una pregunta hoy, ¿qué se necesita para ser cristiano? Primero necesitamos saber qué es ser cristiano. Es una manera que el hombre le decía al muchacho, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hablar precisamente de eso. Porque hoy en día hay cantidad de personas, y si usted habla con las personas que sean, y ustedes le preguntan, y cualquier cosa dice, yo soy cristiano, ¿sí es así o no? Yo soy cristiano, yo conozco del Señor y gloria a Dios por ello. Pero precisamente de eso a eso me quiero referir yo en esta tarde, de la cantidad de cristianos que hay, la calidad de cristianos que hay y los cristianos que existen. Porque hay muchos cristianos en el mundo, wow, cantidades de cristianos. Yo me quedo impactado, ¿verdad que sí? Que muchos de los que estaban en la cuarentena nos decían, apenas abran la iglesia, vamos para allá. Y se abrió la iglesia y van para allá. Para allá. ¿Sí? Yo no entiendo, sí, su corazón está acá, pero su cuerpo está allá. Yo no entiendo qué es lo que nos pasa a nosotros. Yo no entiendo al ser humano y yo sé también que Cristo no lo entiende. Aunque Él es el dueño de todo y Él nos hizo. Yo creo que Él se queda ya sentado o parado como esté mirando su creación y diciendo, yo no los entiendo. Porque desde el inicio de la creación nosotros los seres humanos somos expertos en dañar la obra creadora de Dios. Desde el inicio de la creación siempre hemos dañado la obra creadora de Dios. Y hoy en día no hay excepción. Seguimos dañando la obra creadora de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, iglesia? ¿Tú quieres saber cómo se construyó esta iglesia? Pues debemos ir ¿a qué? Al primer día en que ¿qué? Se hizo la fundación o la fundición ¿de qué? De este templo. Miren, a dónde llega de alto. Y si nosotros miramos, llega un poco más alto. ¿Y qué aguanta? Han pasado los años. Sí, ya puedo decir que han pasado siglos. Porque eso fue construido en 1884, si no estoy equivocado. Wow, tremendo, ya ha pasado un siglo, casi medio, y sigue siendo firme como la construyeron. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. Desde el momento en que tú conociste a Cristo en tu corazón, desde el momento en que supuestamente tu fe se cimentó en Cristo, ¿tú has sido fiel al Señor? ¿Tú has caminado como el Señor quiere que camine? Si acá hubiesen hecho algo malo en la iglesia, tengo por seguro que ya se hubiera caído. Se hubiera derribado y no estaríamos nosotros acá en ese momento. No conoceríamos ni siquiera este sitio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos cristianos, vuelvo y lo repito, dicen que son cristianos, pero la verdad, la palabra cristiano o cristianismo encierra muchas cosas. Tenemos que diferenciar entre ser cristiano y ser religioso. Porque una cosa es ser cristiano, mi hermana Adria, y otra cosa es ser religioso. ¿Por qué no se sienta, mi hermano? Para que no se canse. ¿Sí? Una cosa, ¿cierto que sí? Es ser cristiano y otra cosa es ser ¿qué? Religioso. Pues la pregunta sería, ¿qué clase de cristiano eres tú? Hazte tú la pregunta o respóndetela tú mismo. ¿Tú eres un cristiano o eres un cristiano religioso? Eso solamente tú lo sabes. En esta ocasión vamos a ver 4, porque hay muchos más, pero vamos a enfocarnos en 4 cristianos o personas cristianas, ¿sí?, que existen hoy en día. Yo voy a dar los nombres y vamos poco a poquito, vamos a desglosarlo para que entendamos un poco más.
Los cristianos nominales, sí. Los cristianos de doble ánimo o emocionalistas, los cristianos errantes y por último los cristianos comprometidos. Vamos a ver, siendo honestos, en cuál de estos cuatro que vamos a estudiar un poquito te encuentras tú. Yo ya sé en cuál me encuentro yo. Y ahorita al final se lo voy a decir. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis entre todos estos cristianos y tú sinceramente, no conmigo, sino con el Padre Celestial, vas a decirle: Señor, yo me encuentro en este punto y yo quiero que tú me ayudes a salir adelante. Y si tú te encuentras en el último, gloria a Dios, porque ahí lo que tienes que seguir perseverando. Entonces, ¿qué clase de cristiano eres? Pregúntale a tu vecino, al que está a tu lado, ¿qué clase de cristiano eres tú? Pregúntale, no le des vergüenza. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Pero yo no escucho nada, te da vergüenza. Pero ya le preguntó. En la iglesia de hoy fácilmente podemos encontrar que existen diferentes formas de cristianismo o cristiano. Amén. Aunque sabemos que en realidad solo debe existir uno solo. Uno solo debería existir, y es el cristiano que la Biblia nos enseña. Amén. Pero desafortunadamente han salido diferentes clases de cristianos. Y es importante que mientras vayamos desarrollando este tema, cada uno de nosotros verdaderamente de corazón se ponga su mano en el corazón y le diga: Señor, yo verdaderamente me encuentro en ese punto. ¿Sabe por qué yo quiero desarrollar este tema? Porque la verdad, la iglesia de Cristo está mal. La iglesia de Cristo está en cuidados intensivos. Y el Señor permitió que pasase todo esto que pasó para que el cuerpo, la iglesia, como ustedes lo quieran llamar, levantase cabeza y mirara de otra manera las cosas espirituales. Pero desafortunadamente se puso en verde la ciudad o muchos estados y la gente volvió a su rutina. Eso pasó lo mismo que en el 9/11. El 9/11 la gente se asustó, la destrucción del mundo, decían el final del mundo, y las iglesias se abarrotaron, las iglesias se llenaron, pero cuando ya pasó todo, el bombo, como decía uno otro y el platillo, la iglesia se volvió a desocupar. ¿Sabe por qué? Porque la gente no ha entendido el verdadero sentido de ser cristiano. Un cristiano comprometido con el Señor, un cristiano que verdaderamente, a pesar de bueno o malo, siga caminando con el Señor. Porque hay gente que cuando está en la mala, como decimos nosotros, y ustedes dominicanos también lo dicen, buscan del Señor, se aferran al Señor, pero cuando ya han pasado el proceso o el momento difícil, se les olvida quién los sacó de ahí, quién oró por ustedes, quién ayunó, quién vigiló por ustedes, y otra vez se descarrían. ¿Sí? Yo no lo digo por mí, porque en verdad yo desde que conocí al Señor siempre he estado firme, con mis altas, con mis bajas, pero siempre he puesto los ojos fijos en el Señor. Como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y quién es el autor y consumador de tu fe? El trabajo. Porque para muchos es el trabajo, porque el trabajo es el que te da la provisión, pero se te olvida que Dios permite que tú trabajes para que tenga la provisión. ¿Sí? Eso es lo que la gente se le olvida. Yo le doy gracias a Dios porque Él me provee. Yo no le doy gracias al trabajo, nunca le doy gracias al trabajo. ¿Verdad que no? Porque por mí yo no trabajo. Porque eso es una maldición, ¿o no? La palabra dice que el trabajo es una maldición. Esa fue la maldición que Dios le dio al hombre. No estoy equivocado. Eso es una maldición. Pero ¿sabe qué? Esa maldición Dios la ha convertido en bendición para cada uno de nosotros. Porque por esa maldición te llega a ti la provisión. Eso es lo que la gente no entiende. Pero ha convertido la maldición, escucha bien, en bendición. Entonces el trabajo es lo único que existe para ti. Y el día que tú tienes que servirle a Cristo, no tienes tiempo para el Señor. Pero yo te voy a decir una cosa: va a llegar un día en que tú tienes que tomar decisiones acá, no es allá. Porque cuando Dios te llama a su presencia, tú no vas a poder decirle: Señor, esto no hay excusa, porque no vamos a tener excusa delante del Señor. Pero es que el pastor lo está llevando. Sí, yo tengo que llevarlo porque yo quiero que tú entiendas que nosotros no tenemos comprada nuestra vida. No sé qué va a pasar mañana.
Nosotros con Magali fuimos hace 8 días a llevar a mi papá simplemente a un chequeo médico y allá está hospitalizado desde hace 8 días. ¿Quién iba a pensar que lo iban a dejar allá? Pero nosotros simplemente decimos, mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer esto, pero nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Más de 100,000 personas han muerto a nivel mundial, no, más de 400,000, 500,000 personas han muerto, bueno, casi medio millón de personas, 1.500.000, ¿cierto? Todos ellos hicieron un plan para otro día. Todos ellos hicieron un plan para mañana. Y ese plan no se cumplió. ¿Sabe por qué yo le digo esto, iglesia? Porque nosotros no entendemos que el dueño de todo se llama Cristo. El dueño de tu vida no eres tú. Yo hago lo que se me antoje con mi vida, con mi cuerpo, hago lo que quiera. Yo te digo una cosa, tú no eres dueño de nada. Tú simplemente eres el administrador. Hasta de tu propio cuerpo eres el administrador y un día Dios te va a pedir cuenta por todo lo que tú hiciste con tu cuerpo. Amén. Hasta por los rasguños que te hiciste, por los aretes que te pusiste, por todo Dios te va a pedir cuenta. Aunque tú no lo veas, aunque me llamen radical, que me diga lo que me quieras decir, la palabra del Señor me enseña que por todo yo voy a rendirle cuentas al Señor. Absolutamente por todo. Entonces vamos a empezar con el cristiano nominal. Nominal. Es un cristiano frío. Y sus características son así primero, escuchen bien. Aceptó a Jesús en su mente y quizás en su corazón, pero no está dispuesto a hacer ningún compromiso con Él, y mucho menos renunciar a sí mismo. Ese es el cristiano nominal. Por eso le digo, ustedes poco a poco se van colocando a ver en qué lugar están. Luego digo, cuando termine esto, yo les voy a decir en qué lugar estoy yo. Y estoy 100% honesto y no voy a decirles una mentira. ¿Ven? Se congrega, pero no busca de Dios. Se congrega, pero no busca de Dios. Miren, yo voy a la iglesia. Usted va a la iglesia y yo voy todos los domingos. Y voy los viernes. Y voy los lunes. Pero no busco del Señor. Aleluya. Se congrega pero no busca de Dios. Este tipo de cristiano queda atrapado y no desea seguir adelante. Su vida de oración es mínima. Lee la Biblia pero no la aplica en las áreas de su vida. Pero aquí dice que no debo. No, eso no es para mí. Dice la palabra que no debo mentir. No, pero entonces yo paso la página. Esa no es para mí. Esa no es para mí. Esa no es para mí. Coloco la Biblia, agarro la Biblia a mi conveniencia. ¿Sí? En general vive religiosamente, pero tolera el pecado. Es una persona súper religiosa. ¿Usted la ve? Cualquiera que la ve dice, tremendo hombre o mujer de Dios, pero tolera el pecado. ¿Ustedes creen que esa es una persona que verdaderamente Dios no mira con agrado? Mire lo que dice Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Quién ha hecho pizza acá? Yo he hecho pizza y me queda riquísimo. Me invité en una pizzería en Colombia. Si usted no le echa levadura a la masa queda chiquitita, pequeñita. Pero si usted a una libra de harina le echa levadura, la harina se ponga y de una libra salen 2 para hacer 2. ¿Se entiende? Pero si usted no le echa, queda durísima y no sirve para eso. Entonces, así es la vida del cristiano. La levadura leuda toda la masa, o sea, el pecado daña todo eso. No importa cuán pequeño sea el pecado, con uno es suficiente para destruir tu vida. No importa cuán pequeño sea el pecado, con uno solo es suficiente para arruinar tu vida y destruir tu vida. ¿Amén? Los cristianos nominales, escuche bien, son aquellos que solo tienen nombre de cristianos. Por eso le digo, hay muchos cristianos en la iglesia. Muchos cristianos en la iglesia. Solo tienen el nombre de cristiano, pero tienen una vida espiritual mediocre. Hermano, ¿tú eres cristiano? Sí. Dios te bendiga, mi hermano, pero su vida es un desastre.
Es un desastre. No están comprometidos. Son aquellos que se limitan solamente con ir a la iglesia. Se limitan con ir a la iglesia, pero no les gusta comprometerse en el servicio. Yo voy todos los días a la iglesia, pero eso sí, yo no me comprometo con nada. A mí no me use para nada. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Son también los que llevan años de convertidos y se limitan a llevar una vida cristiana religiosa, fría y seca. Los cristianos nominales son demasiado conformistas, pues agarran las cosas de Dios como una costumbre, escuchen bien, y no porque verdaderamente amen su presencia en la vida de ellos. Agarran la vida, cogen la vida del Señor, la vida de la iglesia como una costumbre. Se acostumbran a ir a la iglesia y van a la iglesia, y ya que no van a la iglesia se sienten mal, pero no porque les haga falta, sino porque ya se acostumbraron a esa vida, porque de pronto ya no tienen otra cosa que hacer. ¿Sí se da cuenta? Ya no tienen otra cosa que hacer. Yo por lo menos vengo a la iglesia, yo estoy acostumbrado a venir a la iglesia, pero yo lo hago con una pasión diferente. Yo lo hago porque yo quiero agradar al Señor, porque me hace falta buscar la presencia del Señor. Y uno aún así se descuida de las cosas de Dios, no se descuida de la iglesia. Amén. Entonces, los cristianos nominales, escuchen bien, esta me gusta. Los cristianos nominales son secos, sin quebrantamiento, insensibles a la presencia de Dios. La presencia de Dios se puede estar moviendo en la iglesia y ellos, ¿sí se han dado cuenta de ellos? Que no se mueven, no sienten absolutamente nada. Solo se limitan de llevar el nombre de cristianos, pero no sienten la presencia de Dios. No sienten la presencia de Dios. No porque la presencia de Dios no esté en la iglesia, sino porque ellos no han buscado la presencia de Dios, no les importa buscar la presencia de Dios, simplemente quieren ser un número más en la iglesia. Esos son los cristianos nominales. Son aquellos que sobresalen más por la emoción que por la convicción. Son emocionalistas. Pues caminan bien por ratos. Los emocionalistas llevan una vida cristiana superficial. Aparentan que están bien cuando su vida espiritual es un fracaso. Por fuera se ve bonito, pero por dentro ¿qué? Como decía el Señor, sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cuáles son los primeros cristianos? Nominales. ¿Qué hacen ellos? Nada. Solamente son un número en la iglesia. Pero vamos al número 2. Los cristianos de doble ánimo. Son cristianos tibios, los que habla la Biblia. ¿Sí se dan cuenta? Son esos emocionalistas. Los cristianos emocionalistas quieren hacer de todo. De todo. Están en todo. Pero a la hora de actuar muestran la verdadera faceta que escondían. Escuchen bien. Los cristianos emocionalistas prenden demasiado fácil. Pero cuando les toca asumir su responsabilidad, ¿qué pasa? Se les acaba la mecha. Hacia atrás. Ustedes prenden, yo quiero esto, todo, y en un momento se les acaba el combustible. Ya no quieren hacer absolutamente nada. Los cristianos emocionalistas vienen de vez en cuando a la iglesia, y cuando asisten, dicen: esta vez sí me voy a congregar, pastor. Esta vez sí arranco con todo. Hoy es mi día, Señor, hoy sí. Los cristianos emocionalistas son los que confunden el mover de la carne con el mover del espíritu. De eso sí que hay muchos en la iglesia, que se está moviendo la carne y creen que es el espíritu el que se está moviendo. ¿Sí conocen ellos? Amén. ¿Algunos conocen ellos? No me vayan a decir que les estamos dando duro. Le estamos dando el Espíritu Santo. Yo le voy a decir una cosa. Yo tuve una pelea tremenda con eso. Y cuando peleé con mi esposa, llegó a golpes. El Señor me dijo: da esa palabra. Yo, bueno, Señor, porque mi esposa me dijo: usted ya no está leyendo la Biblia, usted se la pasa en el Face. Y yo, ay Dios. A veces a quién le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad. Y si es verdad, vale, duele. En serio. Escuche bien, ama a Dios y desea más de Él. Pero a veces abre puertas al enemigo y entonces pierde su gozo y su paz. Es una persona que ama a Dios,
Esa persona, usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Es una persona que va a la iglesia y se le siente el gozo. Pero llega un momento en que pierde el gozo y pierde la paz y le sale el viejo hombre. Ya, su naturaleza humana pecaminosa. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay muchos cristianos que son de doble ánimo, son cristianos emocionalistas. Yo no sé para qué está diciendo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y la palabra de Dios nos enseña eso, que son esas personas emocionalistas. Wow, hay mucha gente emocionalista en la iglesia, que cuando se dice vamos a hacer algo, son los primeros que están ahí, pero cuando verdaderamente se va a tomar acción no hacen nada. Absolutamente nada, no se puede contar con ellos. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Seguir adelante. Existen varias formas o maneras de abrir las puertas al enemigo. Esos son los cristianos emocionalistas. Primero, a veces con mentiras o verdades a medias. Hay muchos cristianos que no dicen mentiras, se la pasa a decir verdades a medias. No, es que si yo le digo que soy mentiroso, no le gusta. Que yo prefiero decir, no es que a usted le gusta decir verdades a medias. Suena más bonito, ¿cierto? Suena más bonito, pero es la misma cosa. Wow. Son personas que se la pasan mirando cosas que no deben mirar. Wow. Pasa la vecina, ay Dios, y la ve más bonita que la esposa. Oh, es verdad, si es así o no. Oh, eso es mucho. O la mujer ve al otro y dice, uy, ese está como mejor que mi esposo. O se la pasan mirando en el teléfono cosas que no deben mirar. Critican y murmuran de los demás. Esos hay muchos. Hay personas aún en la iglesia con malos pensamientos todavía. En la iglesia hay personas jóvenes que no se someten a sus padres, a las autoridades, a sus pastores, a sus líderes. No les gusta eso. Son personas emocionalistas. Pastor, cuente conmigo. Y el otro día usted no va a la iglesia. Pastor, ¿qué quiere que haga? Y el otro día salió corriendo. Y usted lo busca y ya no está. Esos hay muchos en la iglesia. Son los cristianos que emocionalistas. Se congrega a veces con mucha alegría y otras veces está más apagado que, Dios mío, no quiere saber nada. Se deja vencer fácilmente por los problemas. Llega una situación difícil a su vida, así como estaba arriba, cayó de una vez. Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre los problemas. Dice que tengamos paz porque Él ya venció. Amén. Dice que tengamos ánimo porque Jesús es el que nos da ánimo. Y dice que tenemos, vean lo que dice, a mí me gusta mucho esto porque cuando yo he tenido situaciones difíciles en mi vida, el Señor me recuerda este texto bíblico que está en un corito que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él prometió estar con nosotros todos los días, en Mateo 28:22, que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin. Por eso nosotros no podemos permitir que esa tibieza, ese malestar, llamémoslo así, toque nuestras vidas. Debemos hacer un alto en nuestras vidas. Por eso son personas, la primera son cuáles, los nominales, que son fríos totales. Pero hay otros que son tibios, que van a la iglesia, que son emocionalistas. Yo quiero hacer de todo, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Absolutamente nada, no hacen ni siquiera estorbo. En serio, no hacen nada, que no hacen ni estorbo. Es decir, sí, es que es real. Esa gente existe en la iglesia, no solamente acá, en todo lado de las iglesias existen esa clase de personas que lo que hacen es que dañar las cosas. Pero yo no vengo a la iglesia porque yo no estoy hablando de nadie. Ni estoy señalando a nadie, simplemente yo lo que quiero es que tú entiendas en qué lugar estás, en qué puesto tú te encuentras y que hagas un cambio en tu vida, porque se puede hacer un cambio en la vida, porque si yo estoy en alguno de estos dos lugares en los que hemos hablado, pues Señor, entonces yo estoy mal, entonces yo quiero caminar mejor. ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha pasado todo esto, yo le he dicho a mi esposa, yo voy a hacer esto y el otro día no hago nada. ¿Cuánto hace que yo he querido reunirme con los hombres? A mí le consta y no lo he hecho.
¿Por qué? Porque me ha pasado eso. Muchas veces somos emocionalistas. Porque vemos las cosas que están pasando y decimos, yo quiero hacer esto, y resulta que menguamos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos buscando la presencia de Dios, porque nos importa más servirle al mundo que servirle a Dios. Eso es lo que nos está pasando. Amén. Entonces, esa persona también se siente culpable por todos sus pecados pasados. Mire lo que dice Proverbio 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas los que confiesan y se apartan alcanzará misericordia. Por eso debemos confesar todos los días nuestros pecados. Todos los días delante del Señor confesar nuestros pecados. Entonces, el primero es ¿qué? El segundo, doble ánimo o emocionalistas. Pero el tercero son los cristianos, que de esos también hay muchos, y conozco harto, los errantes. ¿Tú la conocías ya? Los errantes. Pónganle cuidado, son aquellos que sin causa y sin razón mantienen de iglesia en iglesia, para ver en cuál de todas se quedan. Esta clase de personas son inestables, tanto espiritual como emocionalmente. Pues el problema no son las iglesias, sino son ellos mismos. Nosotros siempre le echamos el problema a los demás, no reconocemos que el problema está en mí. ¿Sí? Soy yo el que tengo el problema, entonces yo tengo que hacer un cambio en mi vida. ¿Amén? Los cristianos errantes se extravían de la verdad fácilmente, pues no tienen base sólida por causa de su inmadurez espiritual. Los cristianos errantes son mañosos, pues están llenos de resabio y son un peligro para cualquier iglesia. Le voy a decir por qué. Porque yo conozco mucha gente que ha dañado la iglesia. Mucha gente ha venido de otras iglesias y ha dañado la iglesia, porque el daño que le han hecho en otro lado. Yo le digo una cosa, a mí me hicieron mucho daño, a mi esposa también, pero yo nunca he dañado a nadie. He tratado de ser lo más transparente con mis errores y defectos, pero he tratado. No he dañado a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hacer un listado desde la A hasta la Z de lo que a mí me hicieron, y con nombres propios de los hombres o mujeres de Dios, entre comillas, que hicieron daño, créanme que yo les daño su corazón y ustedes se van también. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos porque si yo estoy en ese punto, yo debo hacer un cambio en mi vida. Yo debo de pedirle al Señor, Señor, yo me encuentro en ese punto. Ya vamos casi 3. ¿En cuál punto tú te encuentras? ¿En cuál punto tú te encuentras? Entonces tú le dices, Señor, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Ayúdame, porque yo solo no puedo. Con la ayuda del Señor nosotros podemos hacer todo. Miren, mantienen engañados por el diablo, llevando una vida de mundanalidad. Pues quien no sabe para dónde va, cualquiera le sirve. ¿Sí o no? Quien no sabe para dónde va, cualquier le sirve. Yo recuerdo cuando mi mamá una vez estuvo acá y nosotros ya conocíamos todo y a veces nos pegamos una aburridas allá en Nueva York y yo le decía a mi mamá, ¿para dónde vamos? Que ya conocemos todo. Ay, yo no sé, le cojamos este bus y va a ver dónde nos lleva. Sí, en serio. Agarrábamos el tren y nos quedábamos en la última estación y por ahí nos devolvíamos, nos bajamos, caminamos. Vamos a agarrar este otro bus. ¿Para dónde nos lleva? Así pasa con muchos cristianos. Cualquier bus le sirve, ¿sí? Escuche, en cualquier parte se baja y en cualquier cama duerme. Esa clase de cristianos existe, que no les importa absolutamente nada. Los cristianos errantes son engreídos, pues creen que a donde quieren que lleguen, pleitesía. ¿Sí han visto eso? ¿Sí o no? Son tan engreídos que creen que donde lleguen se les tiene que rendir pleitesía. No, al único que yo le rindo pleitesía se llama Cristo. Al único que le rodilla se dobla se llama Jesús. Al único que le rindo yo la adoración se llama Cristo. No hay nadie más. Y de esos hay muchos. Amén. Entonces, vamos con el último. No es muy largo, pero yo quería que ustedes entendieran. El primero, ¿cuál es? Fenomenal, frío total. El segundo, ánimo emocionalista, tibio. El tercero, errante, que cualquier lugar sirve donde sea. Voy a ir para esa iglesia, voy a ir para a donde de pronto lo traten bien. No, aquí tratamos bien a todo el mundo, el problema es de ustedes. Pero existe otro, que es el cristiano radical, o cristiano caliente, o cristiano comprometido. ¿Cuántos de esos hay acá?
¿Es verdad? Estos son los que quieren agradar a Dios y no a la carne. Los que rinden su vida en adoración a Dios, sin importar las circunstancias adversas que se les presenten. Ese es el cristiano radical. La palabra radical no existe en la Biblia, pero para mí un radical es una persona que dice sí a pesar de, que le dice no al pecado. Esa es una persona radical, que a pesar de las circunstancias difíciles que se le atraviesen en la vida, Señor, aquí me tienes. Mi esposa y yo, cuando llegamos acá a Pensilvania, se nos ofrecían los trabajos los fines de semana. Y sabe qué mentiroso diablo, a mí me sale un trabajo el lunes a viernes porque yo el domingo le sirvo a Cristo. Y nunca le he trabajado ni un sábado ni un domingo porque el día del Señor yo no se lo robo. Así le gusta a quien no le guste. El Señor yo no le robo su día. ¿Sabe por qué? Porque un día el Señor me va a pedir cuentas. Un día me va a pedir cuenta. Por eso el pueblo de Israel, el pueblo judío está bendecido, porque al Señor le rinden su adoración, le rinden su alabanza y le respetan su santo día. Pero entonces respetemos el sábado, porque quieren hacer servicio sábado, el sábado. Porque para mí Jesús es el día de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No me puedo hacer el servicio cuando quieras tú. Si lo quieres los sábados, lo hacemos los sábados. Si lo quieres el viernes, lo hacemos el viernes. Porque para mí no importa, y para el Señor tampoco, porque el Señor es el día de todos los días. Amén. Porque mucha gente cree que el Señor es el día de un solo día, no, el Señor es de todos los días. Tú tienes que buscar al Señor, ven y búscalo solo el domingo, porque el domingo o el sábado es el día del Señor, no, el día del Señor es todos los días, todos los días, amén. Un cristiano radical es una persona comprometida verdaderamente, lleva la vida espiritual verdaderamente bien, ¿sí? Miren lo que yo les quiero decir acá, y voy a leerle esto, para no salirme un poquito. Estos son los que quieren agradar a Dios y no a la carne. Los que rinden su vida en adoración a Dios, sin importar las circunstancias adversas que se les presenten, pues saben en quién han creído. Vean, ponle cuidado. Los cristianos comprometidos no se conforman con llevar una espiritualidad religiosa como los nominales, con llevar una vida espiritual superficial como los emocionales, con llevar una vida espiritual extraviada como los errantes. Un cristiano comprometido con el Señor no se conforma con eso. Los cristianos comprometidos están constantemente buscando la santidad. Eso es lo que un cristiano verdaderamente comprometido hace, buscar la santidad, agradar a Dios y no al hombre. ¿Sabe por qué nosotros le molestamos tanto la vida a ustedes? Porque les amamos, porque queremos verlos todos los días, porque queremos que ustedes verdaderamente lleguen a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Eso, por eso es que nosotros lo molestamos, por eso es que nosotros le decimos, hombre, ¿qué pasa? No, pero el pastor no me llama, no, pues yo no me llamo porque me pega si de pronto me llama. Cuando yo le digo que vamos a la iglesia, dice, pero usted quiere tenerme toda en la iglesia, a mí me ha pasado, en serio. Entonces yo a veces soy, ¿sí? Porque yo le digo, yo no estoy tratando con niños, yo a la niña o a Jesús le digo, los molesto, pero ya un adulto no, porque yo ya sé lo que quiero, yo ya sé en quién creo. Yo no puedo estar encima de una persona adulta para que busque del Señor, para que, no, ya conoce. ¿Verdad que sí? La persona ya, nosotros ya conocemos. Yo me aguanto de mi esposa porque si no, entonces por la noche no duermo con ella. ¿Sí me entienden? Porque no me toca dormir en otra cama. Pero no lo digo de la mejor manera, de la mejor manera. Es que es verdad, nosotros no somos niños, nosotros ya somos adultos, pero aún como adultos somos peores que niños. Porque a los niños por lo menos tú les dices no. Se tiene ratio, pero nosotros decimos sí. Mira, una cosa que yo he aprendido entre los cristianos, que no del cristiano es sí y el sí del cristiano es no. Es increíble. Hermano, lo vemos el domingo en la iglesia. Sí, allá estoy. Y llega el domingo y no está. Yo ya le dije, ¿neta? Es en serio. Es increíble cómo nosotros somos especialistas en mentir. Somos los más mentirosos del mundo. El pueblo cristiano es la persona más mentirosa que existe. Te voy a decir por qué. Porque tú cuando llegas al Señor le dices, Señor, te voy a servir toda la vida aquí y afuera de ti, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, lo que venga, Señor, yo voy a estar contigo. Y llega alguien, se fuma. Y empieza a gritar y empieza a renegar del Señor, pero ¿por qué? Desde que yo conocí de ti me va más mal. No, es que desde que tú conoces del Señor, el Señor tiene que quitar lo malo tuyo. Todo lo que te hace daño, todo lo que daña tu vida y contamina tu vida, el Señor tiene que quitarlo. ¿O tú querías servir a Dios con tus pecados? ¿Tú querías servir a Dios robando a la gente?
¿Tú querías servir a Dios sacando las cosas que no son tuyas de la oficina? Así sea un lápiz que tú te saques de la oficina, no es tuyo, eso es robo. Porque eso no lo comparo para ti, eso es de la iglesia o de la oficina. Eso se llama robo. Entonces tú quieres servir a Dios con todos tus defectos, con todas tus cosas malas. No, así no trabaja Dios. Dios no es esa clase de Dios. Amén. Aunque la palabra radical, como decía, no se encuentra en la Biblia, Dios desea que seamos radicales. Por eso la palabra del Señor, lo que leemos dice, ojalá fueses frío o caliente. Es la única vez que en la Biblia me dice que Dios se enferma. La única vez que yo veo a Dios enfermo. Porque una persona que vomita se enferma, ¿sabes? Que está enferma. Es la única vez que Dios se enferma cuando veo a una persona que ni es tibia ni es caliente, sino que no entendieron. No es tibia, no, yo dije ni fría ni caliente. ¿Se dan cuenta que a veces oímos y escuchamos? Yo digo que si una persona es fría o caliente, gloria a Dios. Cristo prefiere que tú digas no, que tú digas a él no, sino que le digas sí y empieces a hacer eso. Yo preferiría decirle no, y él ya sabe que te dice, porque tanto te pago, te va a traer con cuerda de oro. Tengo por seguro. Pero cuando tú le dices sí y empiezas a hacer eso, dice que él te vomita de la boca. Wow, qué tristeza, Dios mío, que tú y yo enfermamos al Señor por nuestra actitud, por todo lo malo que somos nosotros. Miren, dice con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos cometido pecado, iglesia? Pero ahí está Él, extendiendo su mano, diciendo no importa, hijo, yo te amo. Yo te amo con tus defectos, con tus virtudes, ven a mí. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y también me impacta, dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Reconocer que estamos mal. Vean, yo te voy a decir una cosa, yo en este momento me encuentro en el número 2. Yo le dije, yo me encuentro en el número 2, ¿sabe por qué? Porque ha llegado un momento en mi vida que he dejado de orar como estaba orando. He llegado un momento en mi vida que he dejado de leer la palabra de Dios como la estaba leyendo. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios a esta mujer que Dios la ha usado para darme duro y levantarme los brazos. Por eso salió ese mensaje. Pues cuando ella me dijo lo que me dijo ayer, yo a las 3:30 de la mañana me levanté y le dije al Señor que me ayudara con ese mensaje a terminarlo. Porque no lo había terminado. ¿Y sabe qué? Dios usa la adversidad en un momento para traer bendición. Yo espero que ustedes entiendan, iglesia, primero que todo, que miren a ver, recapaciten en cuál de estos 4 puntos están ustedes. Yo les dije que le iba a decir la verdad. Yo en este momento, si pongo una balanza, estoy en el número 2. Pero no quiero pasar por el 3 porque voy a llegar al 4 de una vez. Pero yo no quiero pasar por eso porque no me interesa ser un avance. En ese punto, si no me van a ver, nunca me ha pasado a mí eso. Pero vamos a llegar al número 4, iglesia. Y para llegar al número 4 tenemos que primero reconocer que hemos fallado al Señor. Debemos reconocer que Cristo está ahí, esperando que nosotros le digamos, Señor, yo quiero. Pero pastor, usted está diciendo que no puedo trabajar. Yo no estoy diciendo que no puedes trabajar, hay que trabajar. Pero la palabra misma me enseña que el que no trabaja, que no coma. Pero arreglemos las prioridades, arreglemos el tiempo para con el Señor, no le devolvemos el tiempo al Señor. Va a llegar un momento, iglesia, que la iglesia en verdad va a ser arrebatada con el Señor. Y los que se queden, ¿saben quiénes se van a quedar en 1, 2 y 3? Esos son los que se van a quedar. Yo no me quiero quedar. Si el Señor viniese en este momento, yo me quedo por mi falta de ¿qué? De sinceridad, me dijo como el Señor. No porque esté pecando, porque yo no estoy pecando. ¿Sabe cuál es el único pecado que yo tengo? Amar a mi esposa. Ese es el único. No digo yo. Y querer desearla como mi esposa. ¿Sí me entienden? Pero yo le digo al Señor, ayúdame, porque si Él viniese hoy, yo me voy con Él. 100% le digo.
Por eso yo quiero seguir adelante y ser un radical en las cosas del Señor. Decirle al Señor, mira Padre, hoy te pido perdón. Y yo quiero que tú te pongas en pie un momento. Si tú verdaderamente has reconocido en estos 4 que estás en alguno de ellos, sea sincero, ninguno de los que están acá está en el 4. Sea sincero. Yo conozco a mi esposa y puedo decir que ella está en el 5. No, porque yo la conozco a ella. Yo la conozco a ella. Esa mujer ora por ella se la pasaba orando y buscando el Señor. No, yo la conozco y no para decir, oh, no. Pero pongámonos serios delante del Señor que está aquí con nosotros. Amén. ¿En qué lugar tú estás? Habla con Él en este momento. Dile, Señor, yo me encuentro en el 1, yo me encuentro en el 2, yo me encuentro en el 3. Habla con el Señor. Yo ya le pedí perdón al Señor porque me encuentro en el 2, pero de ahí créame lo que ya no voy a estar más. En el 2 yo no voy a estar más. Si tú estás en el número 1, pídele perdón al Señor en esta hora que vamos a orar. Si estás en el 2, también pídele perdón. Si estás en el 3, pídele perdón. ¿Sabe que muchas veces nosotros necesitamos la ayuda de alguien? Así como mi esposa necesita de mí, yo necesito de ella. Así nosotros necesitamos de alguien que nos diga, yo quiero orar por ti. Yo no te voy a decir que pases al frente, pero sí, si tú verdaderamente quieres hacer un cambio en tu vida y decirle, Señor, yo quiero servirte verdaderamente, yo quiero llegar al 4, pero yo sola no puedo. Yo te invito a que hagamos esta oración. Vamos a hacer esta oración de reconocer que hemos fallado, para que el Señor verdaderamente nos ayude, porque solo no vamos a poder. Iglesia, solos no podemos. En nuestras fuerzas, olvídese que no vamos a poder. Así que levanta tu mano si tú quieres ahí donde estás y dile, Señor Jesús, yo en esta hora me acerco a ti y te pido perdón, Señor, porque he sido un mal cristiano, porque en verdad no te he puesto en el lugar que tú mereces, Dios. Tú has salido de mi corazón, Señor, yo lo reconozco, pero hoy te pido que entres nuevamente en mi corazón, que perdones mis pecados, que me ayudes a ser esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Yo quiero, Padre Santo, pasarme, bendito Dios, de ser un nominal, de ser un emocionalista, de ser un errante, a ser un cristiano, Señor, verdaderamente comprometido contigo, Señor. Un cristiano radical, bendito Dios. Que si cuando tú dices sí, yo también diga sí, Aleluya, Señor. Cuando Señor. tú dices no, yo también diga no, Señor. Que al pecado, Padre, yo le pueda decir no, y a ti yo te pueda decir Aleluya. sí. Hoy, bendito Dios amado, me arrepiento y te pido que me ayudes a caminar en tu presencia, porque yo solo, bendito Dios, no puedo. Amén. Pero si tú caminas conmigo, Señor, grandes cosas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo puedo hacer. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste verdaderamente esta oración, tengo por seguro, iglesia, que el Señor te ha perdonado y el Señor te va a ayudar. Mire, yo esta mañana le pedía perdón al Señor.